Acompañando en esta conferencia de prensa. Bienvenidos también al licenciado a Benjamín Cuellar de la Asociación Vidas. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta conferencia de prensa. Soy Roxana Cardona Ardón, apoderada abogada de la menor Carla Cáceres. Todos conocemos este caso, que ha sido bastante emblemático. El artículo número 3 de la Ley Penal Juvenil establece los verbos rectores de esta, estableciendo que los verbos rectores son todos aquellos parámetros en donde el Estado tiene sus objetivos y sus fines en cumplimiento de esa ley, entre los cuales está la integración del menor a la familia, el interés superior del menor, que son todas aquellas situaciones que van a garantizar su personalidad, y la formación integral del mismo. Se crearon una nueva reforma a la Ley Penal Juvenil, específicamente en el artículo 15, que se agregó un nuevo inciso y menciona que cuando se trate de delitos de agrupaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, va a tener cierta cantidad de años. Más sin embargo, en el artículo número 17 hay una nueva reforma que menciona que estos delitos no van a gozar de un beneficio penitenciario de la mitad de la pena. Eso prácticamente contraría el artículo número 3 de la misma ley, de la Ley Penal Juvenil, porque los principios rectores de toda ley son los parámetros, son las obligaciones que tiene todo Estado como para poder vigilar, controlar, hacer una contraloría estatal acerca de si los fines y los objetivos se cumplen en este proceso. Al venir a decir, al venir a reformar el artículo número 17 en mencionar de que aun cuando los menores sean muy bien evaluados por el centro, no van a poder gozar de un beneficio penitenciario. Eso contraviene el artículo número 3, en donde ellos pueden venirse desarrollándose poco a poco. La Ley Penal Juvenil establece que cada cierto tiempo el juez de ejecución de medidas de menor infractor tiene que estar evaluando, monitoreando la pena, donde la puede modificar, donde la puede sustituir. Nosotros hemos tenido conocimiento que muchos jueces de ejecución de medidas están aplicando esta norma en contravención del mismo espíritu de la ley. Eso prácticamente nosotros lo vemos como una violación, no solamente a la Constitución, porque los jueces tienen supremacía, de acuerdo al artículo 185, pueden aplicar una norma contraria a esta. Y esta norma deja prácticamente vedado al Estado para que no vea el objetivo ni el fin que se está cumpliendo. Tenemos temor de que la señora jueza de Santa Ana haga caso omiso al artículo 185, haga caso omiso a los principios rectores de la Ley Penal Juvenil y aplique esta norma en donde, vuelvo a repetir, veda al Estado para que vea si se cumple o no sus beneficios. Una de las cosas que tiene en la Ley Penal Juvenil es que sí, el mismo en todos los casos, el equipo criminológico o el equipo psicosocial del centro penitenciario les hace una evaluación a todos los menores. Y ahí evalúa sus relaciones interpersonales, sociales y espirituales, y la mayor parte de estos menores son bien evaluados. Su relación con los padres es magnífica, su relación familiar, su formación religiosa, de acuerdo a su espiritualidad, porque hay bastantes iglesias que están entrando, la formación en derechos humanos, porque a veces la PDH entra a darle algún tipo de formación, las panaderías u otros oficios que están aprendiendo dentro del centro, como también su actitud académica. Si en base a todos esos requisitos y parámetros son bien evaluados los menores, los jueces de vigilancia bien perfectamente pueden darle el beneficio a los menores porque son menores y los menores están desarrollando su personalidad. Por lo tanto, tenemos miedo que aun cuando no hemos leído todavía el expediente, aun cuando exista una apreciación, una evaluación bastante buena para la menor, se recomiende siempre el internamiento en contravención del artículo número 3, que son los verbos rectores. Y aquí sí quiero hacer bastante hincapié y mucha importancia, porque los principios rectores de toda ley no es más que los parámetros, los objetivos, los fines que debe de tener una ley y que se cumplan. En este caso, como ya lo dije, el interés superior del menor.
Mas, sin embargo, al venir a aplicar esta norma, que perfectamente los juzgadores no pueden aplicarla, están manteniendo con esta norma vedada el control, la Contraloría de parte del Estado, si los objetivos y los fines no se están cumpliendo. Porque si el menor tiene una personalidad que prácticamente ya reconoce labores de subordinación a sus autoridades y tiene ya una personalidad ya más para readaptarse a la sociedad, es porque seguir reteniendo a los menores. Va a llegar un momento que nos vamos a tener menores en la sociedad bastante sanos quizás mentalmente, y eso a lo que nosotros tenemos miedo que pase con el caso de Carla. Ya ha sido victimizada. Todos sabemos qué es lo que ha pasado con ella, todas las violaciones que han pasado con ella, y que se le va a seguir dando, violentando el derecho a su libertad ambulatoria. Tenemos miedo. La señora Jueza perfectamente puede aplicar otro tipo de normativa bien fundamentada como para poder el día lunes otorgarle la modificación de prisión. Hay que tener en cuenta, creo, los antecedentes. Usted podría explicar de los antecedentes de ella. O sea, ella no tiene... ¿Sí? Muy bien. Una de las cosas que menciona Benjamín, que el artículo 17 menciona: no será procedente la modificación, sustitución o revocatoria de una medida de internamiento en caso represente peligro para las víctimas. Aquí no había ninguna víctima. A los testigos, mucho menos vieron testigos. Que se trate de reincidencia, tampoco. O de habitualidad. Recordemos que era una niña que no tenía ninguna vinculación con ninguna pandilla, pero sin embargo, con una falta probatoria de hechos, fue condenada a 2 años de prisión. El Ministerio Público no pudo demostrar que ella era colaboradora, ni mucho menos tampoco la defensa pudo demostrar que no lo era. Por lo tanto, se le condena a 2 años de prisión. Y una de las cosas que menciona Benjamín es que para que exista, que se compruebe el delito de agrupaciones ilícitas en grado de colaborador, porque prácticamente a todos lo están poniendo así, las agrupaciones ilícitas llevan ciertos verbos rectores que deben de cumplirse y deben de probarse en todo juicio, como es la estructura, que ya se sabe que todos son de la MS o de la otra, la permanencia en el tiempo, en qué delitos, si es una colaboradora, en qué delitos ha participado. En este caso, no se puede decir más porque tiene reserva, mas sin embargo, en términos generales, no se cumplieron estos verbos rectores, sino que casi en todos los casos se está dando que la única prueba directa que están llevando el Ministerio Público es la hoja de captura de los agentes captores, válgame la redundancia, lo único. Carla García Cáceres, junto con los otros menores que fueron apresados bajo el régimen de excepción y se les imputó el delito de agrupación ilícita, ninguno de ellos tenía antecedentes. No eran reconocidos en su entorno social de que ella era una pandillera. No estaba relacionada con eso. Una persona más estaba esperando el bus. Estaba esperando ella el bus. Ella no conocía ni siquiera a esa persona. Era una persona mayor que ni siquiera ella lo conocía. Ni siquiera podía decirse de que estaban haciendo algún tipo de alguna agrupación como para poder llevar a una actividad delincuencial. O sea, eso tampoco se puede probar. Y también, ¿quiénes más? Los vecinos que pueden demostrar y corroborar de que aquella persona es pandillera. Ahí ella fue bien evaluada de que tanto ella como la familia no pertenecen a ningún tipo de agrupaciones ilícitas. Por lo tanto, todos sabemos lo que está pasando en el régimen, que la declaración de agentes captores se está tomando como una prueba directa, sin ningún tipo de, ni siquiera de indicios, ni mucho menos de una permanencia en el tiempo de parte de estas personas. Y también recordar que de acuerdo también al mismo análisis del Ministerio Público, los colaboradores son la parte civil que supuestamente le hacía los mandados, pero sin pertenecer y sin querer pertenecer a las pandillas. Pero eso también debe de probarse. Debe de probarse con un testigo criteriado o alguna víctima sin rostro que mencione de que haya participado en ciertos delitos. Más sin embargo, en estos casos no se está dando así. Y es por eso de que se hizo también una reforma del 547 en su artículo, en su artículo 21, que ya no puede probarse este tipo de situaciones.
con solo, como saben de que no hay testigos y tampoco hay víctimas para la mayoría de los casos, ¿qué es lo que ha hecho la nueva reforma del decreto 547? Lo que ha hecho es desde con solo el hecho que la gente pertenezca a una pandilla, ya se toma como pandillería. Y de acuerdo a los criptoanálisis, ellos tienen un mapa georreferencial en donde está por zona qué pandilla dominaba, la famosa clica o los programas. Si yo me encuentro dentro de una casa que no, pero yo no pertenezco a ninguno, voy a ser catalogado como tal. Por eso uno le dicen, pertenece a la rampa, pertenece a tal cosa, pero porque por el lugar donde uno vive, sin ningún tipo de prueba que yo he participado en un tipo de delito. Y lo que menciona Benjamín, ella no tenía ningún tipo de antecedentes, no tenía ningún tipo de, ni siquiera su lenguaje corporal mencionaba de que ella era de parte de esa estructura. Determina que el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos, con todo lo que ha dicho Roxana, ¿verdad? Las contradicciones que hay con los artículos rectores de la Ley Penal Juvenil y lo que está ocurriendo. En el caso de ella, ¿verdad? El no tener antecedentes de pertenencia a estos grupos criminales, ¿verdad? El sentido común, la razón y la ley, ¿verdad? Nos dice que debería estar guardando, si se quiere, arresto domiciliario, tal vez, ¿verdad? O sea, sustituir las medidas de prisión, ¿verdad? Porque la prisión es el último recurso que se tiene, ¿verdad? No es lo primero que se debe hacer. Aquí están trabajando al revés, ¿verdad? Haciendo al revés las cosas. Entonces yo sí creo que es importante que se tome en cuenta todo esto para tomar una decisión el día de la audiencia que vaya en beneficio de la niña. Si no, lo que estamos haciendo es, ¿verdad? Generando jóvenes que sin haber sido delincuentes de ningún tipo, ¿verdad? Van a prisión, ¿verdad? Y se corre el riesgo de que en prisión esos que ingresaron como buenos ciudadanos o buenas ciudadanas, ¿verdad? Salgan, ¿verdad? Con resentimientos en el mejor de los casos, con resentimientos con la sociedad, con el Estado, con las autoridades, ¿verdad? Y estamos generando situaciones que después pueden ser contraproducentes para la sociedad. ¿Cuál es su nombre? Benjamín Cuellar. ¿Y pertenece a la víctimas demandantes? Vida. ¿Cuándo va a ser la audiencia? El lunes, este lunes. ¿Y cuál va a ser la, no sé si nos puede comentar de cuál va a ser ahora la solicitud de la defensa para qué revisión de medidas, para qué es la audiencia? La Ley Penal Juvenil establece que cada cierto tiempo, como son menores, se le debe de revisar la pena a ellos. Si ameritan que se les sustituya, que se les modifique. Eso es por los mismos principios del artículo número 3. El interés superior del menor. Exacto. Entonces, en base a eso, la misma ley obliga a los jueces de vigilancia penitenciaria, que son los juzgados de ejecución de medidas a menor infractor, que hagan este tipo de revisiones. Entonces, dependiendo también que si ella está bien evaluada, si los menores están bien evaluados, entonces ¿por qué seguirlos manteniendo dentro de un centro? Entonces, tenemos miedo como que en muchos casos, muchos jueces están aplicando esta norma, sabiendo que los objetivos y los fines de una medida de internamiento, como él perfectamente lo dijo, es la última parte. Y lo que menos hace en los casos de los menores es darle un progreso a la personalidad, sino que les retrasa la personalidad. Y por lo tanto, ¿cuál es el fin que va a tener el Estado con estos menores? O sea, el menor que ya está, por decirlo así, con una ventaja social y psicológica, espiritual buena, ¿por qué seguirla manteniendo en un centro? Si tenemos que la ley menciona que el interés superior de él es el que vale. Y es el mismo Estado, y vuelvo a repetir, y hago mucho hincapié, el Estado está en la obligación de observar que esos verbos rectores se cumplan. Aquí no se está cumpliendo. Y el funcionario de que es el juez tiene esta obligación como para poderlo hacerlo ver y no darle cumplimiento a esto. Fíjese que como el caso tiene reserva. Y nosotros sí, en diciembre sí interpusimos un escrito que estábamos preocupados por la salud de ella, ya que mi persona y la madre la vimos en Santana en
en la audiencia de apelación no la vimos bien. Solo nos mandan exámenes. A la familia ni siquiera le avisan de que le van a estar haciendo exámenes en tal día. El silencio administrativo es una tortura también para la familia. Prácticamente aquí por fe sabemos de que ella está bien. Solamente por algunos informes que nosotros mantenemos que está sufriendo lo mismo que están sufriendo las mismas personas que se encuentran en las cárceles, con las famosas ronchas. Y otro tipo de infecciones que ella puede mantener. Pero desgraciadamente si no se pide, ni la madre, siendo menores, que supuestamente debe ser más beneplácita a la ley, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, hay un silencio administrativo que, como vuelvo a repetir, es una tortura, es una parte de tortura psicológica también para la familia, porque no se sabe realmente, solamente el instinto de madre que dicen que sus hijos están enfermos, pero algún informe de que el Estado le diga, su hijo está así, 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 o cómprele tal cosa, o solamente cuando llegan a dejar paquete, mire, cómprele amoxicilina, sí, pero ¿para qué? O sea, ¿de qué está enferma? No, entonces solamente tráigaselo. O sea, eso no puede ser así, eso debe de cambiar. Eso debe de cambiar.